primer tema, en lo que respecta a la introducción a la física, llegaría a ser las leyes de Newton. Básicamente, las leyes de Newton están divididas en tres, de las cuales las dos primeras explican gran parte de los fenómenos que pasan en la vida real. La primera ley de Newton explícitamente enuncia que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Básicamente, lo que indica esta ley es que cuando estamos moviéndonos, nuestro cuerpo o cualquier objeto quiere permanecer en movimiento, quiere seguir moviéndose. En cambio, cuando estamos parados, nuestro cuerpo quiere seguir parado. Matemáticamente, esta ley se puede expresar como una sumatoria. Es la sumatoria de fuerzas igual a cero. Como se ve en pantalla, F representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o el objeto. El símbolo sigma representa la sumatoria, es decir, todas las sumatorias que van a actuar sobre ese cuerpo tienen que ser iguales a cero. Como conceptos básicos para comprender a fondo el resto de leyes, se empieza con la masa. La masa, a diferencia de lo que muchas personas creen, simplemente es la cantidad de materia que compone un objeto determinado. Es una propiedad que tienen todos los objetos. No existe un objeto en el universo que no tenga masa. Todos tenemos masa y es independiente de factores externos. Esa característica, la independencia de los factores externos, es una de las principales características para entender todo el universo. Nuestra masa es igual aquí, es igual en otro planeta, es igual en el espacio, es igual bajo el agua. Todos esos factores externos no cambian. Lo que sí cambia y lo que se confunde en muchas ocasiones es el peso. El peso de un objeto sí depende de dónde nos encontremos. Por ejemplo, en la Tierra nosotros tenemos un peso que depende de nuestra masa. Si entramos bajo el agua, tenemos otro peso que depende de nuestra masa y de la masa del agua. Si nos vamos a otro planeta, depende de la fuerza de gravedad que existe en ese planeta. Entonces, el peso es cambiante. Muchas veces se confunde lo que es el peso con la masa. Es importante aclarar que la masa es independiente de cualquier elemento externo y el peso sí es dependiente de muchos elementos externos. El peso es la fuerza resultante de la acción que ejerce la gravedad. En la Tierra existe una medida para la gravedad, que es 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Tiene ligeras variaciones dependiendo de la altura. Si vivimos en Santa Cruz, si vivimos en La Paz, nuestro peso puede cambiar. Sin embargo, la masa que tenemos en cualquier parte va a ser igual. La manera de calcular el peso de un objeto es con la siguiente fórmula. El peso del objeto se simboliza como Fg, fuerza de la gravedad, es igual a la masa de ese objeto por la fuerza de gravedad de donde se encuentra. En el caso de que estemos midiendo peso en la Tierra, sería por 9.78. Cuando nos subimos a una balanza y nos pesamos 80 kilos, son 80 kilogramos de masa. Esos 80 kilogramos van a, como les decía, van a ser igual en cualquier parte del universo. Cuando nosotros nos vamos a pesar, en realidad estamos yendo a medir nuestra masa. Se puede hacer ese tipo de confusiones porque los cálculos salen erróneos y bueno, nos va mal. En cuanto a los ejemplos prácticos, está, por ejemplo, un conductor de automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. Cuando el auto se detiene, reduce su velocidad, nuestro cuerpo quiere seguir moviéndose, por eso tendemos a irnos hacia adelante, queremos seguir moviéndonos. Una piedra en el suelo se encuentra en estado de reposo. Si nada la perturba, seguirá en reposo. Si recuerdan bien, el enunciado de la primera ley de Newton decía que o se va a quedar en reposo o se va a quedar en movimiento siempre y cuando ningún elemento externo lo perturbe. ¿En qué momento la piedra va a aparecer en otro lugar? Cuando existe un elemento externo, en este caso una fuerza que la empuje, que nosotros la movamos, que el viento sople tan fuerte que la mueva, que el agua la levante y la desplace, o que esté en una pendiente y por la gravedad empiece a rodar. De igual manera, como tercer ejemplo, tendríamos que un maratonista sigue corriendo varios metros más allá de la línea de llegada, aun cuando decide frenar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere seguir moviéndose. La inercia nos sigue empujando. Muchas veces, cuando estamos haciendo gran desgaste físico, ya lo hacemos inconscientemente y se dice, por inercia sigo corriendo, por ejemplo. Es porque seguimos moviéndonos más que por voluntad, por la propia física del universo, por la propia inercia de nuestro cuerpo es que seguimos moviéndonos, que seguimos corriendo, que no podemos frenar de golpe. Entonces, como se observa, las leyes de Newton están inmersas en nuestro cotidiano vivir. Es por eso que es importante estudiar física para entender todo lo que nos pasa a diario.
un pequeño ejercicio práctico para comprender a cabalidad la primera del Newton. Dice, un elevador está siendo jalado hacia arriba a una velocidad constante por un cable, como se muestra en el siguiente diagrama. Es un elevador y el cable del ascensor lo está estirando hacia arriba cuando queremos subir de un piso a otro piso que está más arriba. Mientras el elevador se mueve hacia arriba con una velocidad constante, ¿cómo se compara la magnitud de la fuerza hacia arriba ejercida por el cable con la magnitud de la fuerza hacia abajo sobre el elevador debido a la gravedad? En este diagrama se ve claramente, uno, el cable, cuando nos subimos a un ascensor, hay un cable que nos estira hacia arriba para que lleguemos a nuestro piso de destino. Pero existen fuerzas que nos están llevando hacia abajo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Uno, el peso del propio elevador. Un ascensor tranquilamente está pesando 300, 400 kilogramos. Nosotros entramos, le estamos añadiendo 80 kilogramos. Entonces, todo ese peso quiere, por la primera ley de Newton, quiere quedarse abajo. El elevador estaba en un piso quieto. El momento que el motor empieza a funcionar para que el cable lo suba y a nosotros nos eleve, toda esa masa quiere quedarse en el mismo lugar. La inercia quiere mantener el reposo. Entonces existe una fuerza que lo está jalando hacia abajo y el motor tiene que hacer una fuerza para que el elevador suba. Entonces, ¿cómo sería la relación de la fuerza que sube a la fuerza que baja? Lógicamente, si el elevador está quieto, la fuerza que quiere jalar va a ser exactamente igual a la fuerza que quiere quedarse, porque si fuera menor, nos iríamos hacia abajo. Si la fuerza que está subiendo es mayor, efectivamente nos elevaríamos, pero en el caso que sean iguales, nos vamos a quedar quietos. En este caso, la respuesta correcta es la B. Entonces, con este ejemplo se puede ver en efectos prácticos un ejercicio para comprender la primera ley de Newton en algo de la vida real.